que es odontología para todos ustedes en este sector muy especial de Franja Médica y en este canal Palenque TV, que prácticamente salimos por diferentes redes y por diferentes entidades en un ámbito televisivo, como ser Access, Entel, Tigo, Cotel, Tupac Katari y lógicamente la señal abierta de lo que es Palenque TV. Así es que agradecido siempre con la emisión de este programa, con el canal, ¿sí? Y prácticamente nosotros tenemos que ir saludando a todas las personas que en el transcurso de la semana nos han escrito, han dado el like a la situación de los videos que subimos al YouTube, nos han dado muchos mensajes en nuestras redes sociales y queremos siempre hacerles la invitación cordial para que sigan comunicándose con nosotros. Hoy día vamos a hablar de un tema muy bonito, vamos a tener un invitado muy especial, ¿sí? Vamos a tener muchísimas sorpresas. Quiero dar también una cordial bienvenida esta semana y la siguiente ya va a estar presente aquí al doctor Wilson Pacheco, ¿sí? Va a estar con su centro odontológico también, dándonos muchas luces sobre odontología. Al doctor Wilson Pacheco, un saludo muy grande, va a ser parte también de nuestro equipo. Muchas gracias a él y lógicamente nosotros tenemos que tratar siempre de inmiscuir todo lo que es el ámbito odontológico en relación a muchas especialidades que tienen que ver con estética. Es fundamental este tratamiento, vamos a tratar ese tema y vamos a tratar temas adyacentes a la situación de la estética, no solamente en el campo dental, sino también en el campo estético a nivel facial, ¿sí? Es fundamental manejar este parámetro, a muchas personas nos conlleva estos conceptos básicos de la situación de ponernos en alteración cuando tenemos algo que no está bien, y especialmente algo que muestra en nuestro rostro, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente vamos a hablar de estos temas. Queremos siempre invitarles a que se comuniquen con nosotros hoy en vivo, ¿sí? Este sábado, que para nosotros es fundamental manejar la información en odontología. Estamos con el 22 22 413, el teléfono fijo del canal. Se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento, por favor. Traten de comunicarse siempre con preguntas allegadas a lo que es odontología, pero si quieren también a nivel de lo que es salud en general, ¿sí? Nuestro celular y nuestro WhatsApp siempre está abierto, 735-214-16, para todas las personas que quieran mandarnos mensajes, un saludo y todo lo que nosotros podamos transmitir a partir de este programa, ¿sí? Y también nuestras redes sociales. En Uniodont Bolivia siempre estamos presentes para todos ustedes. Vamos a seguir en Facebook, en YouTube, en lo que es Instagram. Vamos a seguir adelante con la información, en los videos, en mucha información que nosotros tenemos y también en promociones. Vamos a tener una promoción espectacular para todo este mes y también el mes que viene, el siguiente, que es el mes de la paz, ¿no ve? 16 de julio se viene y prácticamente este frío nos hace que estemos en casita, ahí en camita tal vez. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a continuar con mucho más. Así es que el programa empezó y gracias a ustedes seguimos adelante. Ustedes y nosotros hacen el programa gracias a sus comentarios y gracias también a sus solicitudes de mucha amistad. Así es que nos vamos a ir ahora a nuestra rejillita, vamos a ir a nuestro tema específico, que es muy importante en el campo de la odontología y que prácticamente vamos a ir manejando todo tipo de tips para poder solucionar este tipo de problemas que vamos a tener. Vamos a nuestra rejilla y volvemos en unos segundos. Volvemos, queridos amigos, volvemos, con un tema muy lindo en el parámetro de todo lo que tiene que ver diagnóstico, pronóstico y también el tratamiento. Es un tema que a muchas personas o muchas familias tienen una persona en la familia, ¿sí? O tal vez en un familiar o en un amigo que lo han visto. Y eso significa los pacientes de clases 3, ¿sí?
específico, porque a veces es muy notorio el problemita que tienen, lamentablemente, que tiene que ver, lógicamente, muchas veces con los maxilares y otras veces simplemente con la parte dental. Tiene que ver con un aspecto etiológico, hereditario, ¿sí? Y de muchas veces de hábitos, ¿sí? Vamos a hablar hoy día sobre estos problemas de clases 3 en los pacientes. ¿Qué significa las clases 3? Como ven ahí, prácticamente la desarmonía, si ustedes quieren, entre lo que es el maxilar superior y el inferior, como ven ahí. Esto lógicamente ya es un ámbito quirúrgico o una solución de lo que son las clases 3, ¿sí? Que se llama una sagital de Zama, ¿sí? Una Lefort, eso el maxilofacial en quirófano, con todas las adecuaciones, realizan este tipo de tratamientos. Pero prácticamente nosotros tenemos que ir a emplazar un concepto fundamental sobre todo lo que es las famosas clases 3, dentaria y esqueletal. Eso significa que nosotros vamos a tener problemas en la oclusión, ¿sí? En la posición especialmente de las piezas dentarias y de todo este ámbito que ustedes ven ahí, el maxilar superior y el inferior. Hay que delimitar que el diagnóstico es fundamental en este tipo de casos, ¿sí? Para poder realizar un tipo de tratamiento adecuado en el paciente. Eso significa que nosotros lo que vamos a hacer prácticamente es manejar la información en base a muchos aspectos. Primero, ¿de dónde viene este tipo de problemas? ¿De dónde viene lamentablemente estas famosas clases 3, esqueletal o dentaria, o ambas? Generalmente tiene que ver con un parámetro fundamental que es a veces el hábito, ¿sí? Que es a veces el parámetro hereditario. Eso significa que el papá, la mamá tiene este problema y casi en un 100% va a tener el niño o la niña, que es el hijo de este tipo de personas, van a tener este tipo de problemas también, de clases 3, o que la mandíbula, si ustedes quieren, o el maxilar inferior está más adelantado o el maxilar superior está retraído o para atrás, ¿sí? Entonces, fíjense ese concepto fundamental que estéticamente al paciente no le cae muy bien, ¿no? Porque hay muchas personas han de vivir tal vez en la casa o en los amigos que prácticamente las famosas clases 3 se denota muy rápidamente en una persona que sonríe, que come, ¿sí? Que podemos manejar esta situación de prácticamente lo que es los maxilares y las piezas dentarias. Tiene que ver, como les decía, con un parámetro etiológico. Eso significa de dónde viene este parámetro. Y a partir de ahí nosotros dilucidamos que muchas veces por los hábitos, a veces los papás tengamos en cuenta en los niños, los hábitos son fundamentales que en algún momento se corten lo más tempranamente posible. El chuparse el dedo, ¿sí? El hecho de morderse las uñas, el hecho del posicionamiento de la lengua, ¿sí? Muchos factores de hábitos, la mamadera, el chupón, muchos hábitos van a procrear lamentablemente un crecimiento en los maxilares alterado. Lamentablemente van a alterarse el posicionamiento de los maxilares y también de las piezas dentarias. Y ahí podemos ver mordidas abiertas. Estos famosas clases 3 significa que el maxilar inferior se empieza a ir para adelante o se queda para atrás el maxilar superior. Entonces, prácticamente estas clases 3 tienen que ver con un parámetro, primero, hábitos, ¿sí? Lo segundo, lo que les indicaba, es fundamental, el parámetro hereditario. Si el papá, la mamá, el abuelito, el tío, lamentablemente tiene este condicionante, a veces por ahí viene el problema de que el niño tenga un problema de maxilares o de piezas dentarias. Muchas veces tenemos también, y eso hay que ver en el consultorio, muchas veces tenemos una interrupción en lo que es la oclusión, ¿sí? En las cúspides de los molares muchas veces se tranca, si ustedes quieren, y prácticamente no deja que desarrolle el maxilar superior y el maxilar inferior empieza a crecer, ¿sí? Es un componente clínico y es un componente teórico que prácticamente maneja toda esta información de por qué crece el maxilar inferior mucho más que el superior muchas veces, ¿sí? ¿Por qué se produce la mordida abierta junto con esto? ¿Por qué la carita empieza a crecer mucho más largo? Es una cara mucho más larga en este tipo de personas. O sea, muchos conceptos que podemos manejar teóricamente, pero prácticamente a las personas lo que les interesa es cómo solucionamos estos problemas, ¿sí?
Y muchas veces se tiene que solucionar lo más antes posible. Eso significa que tenemos que tener un tratamiento lo más temprano posible. Piezas temporarias o bien piezas en una dentición mixta. Eso implica entre los 6 años, 7 años, 8 años, 9 años. ¿Hasta cuándo se puede utilizar un tratamiento que hemos hablado también, que se llama ortopedia dentomaxilofacial? La ortopedia dentomaxilofacial, esto lógicamente es un ámbito quirúrgico lo que vemos ahí, pero la ortopedia dentomaxilofacial prácticamente trabaja en estímulo de huesos o en detención de ese crecimiento del maxilar inferior en este caso. Entonces prácticamente nosotros tenemos que manejar la edad como fundamento para poder tratar este tipo de casos. Es fundamental manejar 6 años, 7 años, 8 años para poder tratar estos pacientes sin ir a esto lo que ven ahí en esas imágenes, a un ámbito quirúrgico. Lo que no queremos llegar lógicamente es a eso. Y prácticamente podemos utilizar este tipo de aparatos ortopédicos o miofuncionales hasta los 12 años inclusive. ¿Sí? Dependiendo del crecimiento del niño o de la niña, cómo es, hay que evaluar esa situación, hay que hacer un diagnóstico en base a un historial clínico, radiografías, fotografías, análisis cefalométricos, que es fundamental en este tipo de casos para determinar si es dentario el problema, o sea, solamente son los dientes, o tal vez es un problema óseo. ¿Sí? Si es un problema óseo, hacemos una aparatología en una edad determinada y prácticamente podemos modificar esa posición que tienen ahí, que ven como ser el maxilar, parece que tuviera el maxilar inferior sobresalido, ¿no es cierto? Pero puede ser que el maxilar superior también esté retraído, ¿sí? O hacia atrás. Entonces, la solución va prácticamente, mientras más antes podamos hacer un tratamiento ortopédico, sería fenomenal, dependiendo del diagnóstico, ¿sí? Si hay un paciente que tiene ya 14, 15, 16, 17 años, prácticamente tenemos que manejar otro tipo de concepto, ¿sí? Si es dentario, tal vez pueda tener una solución no quirúrgica. Pero si es óseo y viene a los 16, 17 años, prácticamente pasa a un concepto netamente quirúrgico si nosotros queremos darle una solución íntegra al paciente. Entonces, prácticamente esto de las clases 3 es un componente enorme que se puede hablar muchos minutos, pero prácticamente nosotros tenemos que determinar primero un diagnóstico, o sea, de dónde viene y cómo viene, determinar un plan de tratamiento. ¿Qué vamos a realizar en el paciente? ¿Qué tipo de tratamiento? O sea, va a ser ortopédico, o ortodóntico o quirúrgico, ¿sí? Y tercero, ir al tratamiento específico, ¿sí? Estamos hablando de un tratamiento, por ejemplo, algunas veces algunos jovencitos los han visto, o algunos niños, con una máscara en la parte media, ¿no ve? Es una máscara de Petit generalmente, y esta mascarita lo que hace es traccionar el maxilar superior, ¿sí? Es un tratamiento. Otro tratamiento les han de ver con plaquitas en la parte interna y con unos ensanchadores en el paladar que empiezan a abrir ese paladar. Etapa, estamos hablando infantil o adolescente. Cuando el niño y el adolescente está en crecimiento, nosotros podemos hacer ortopedia dentomaxilofacial. Si pasa la edad de los 13, 14 años, prácticamente nosotros tenemos que pensar en un ámbito quirúrgico si el problema es óseo. Pero si es dentario, podemos tal vez trabajar en un ámbito dental y podemos dar una solución no quirúrgico, ¿sí? Eso es fundamental, manejar esta información en base a lo que es el diagnóstico, el pronóstico, el plan de tratamiento, el tratamiento y el pronóstico va a depender de todos estos conceptos que nosotros tengamos que hacer, ¿sí? Es fundamental toda esta información, esperemos que les sirva todos estos conceptos que nosotros les damos, pero siempre y cuando nosotros hagamos una evaluación concreta. Esto lógicamente tiene que manejarlo el especialista, el ortodoncista, ¿sí? Muchas veces junto con el maxilofacial y también muchas veces con el disfuncionólogo y el psicólogo. O sea, no es tan sencillo la solución de este tipo de casos, ¿sí? Entonces, muchas veces ingresa simplemente porque el niño, aunque no me crean, es respirador oral. Y a veces esta respiración oral se debe ¿a qué? A que las amígdalas o los adenoides están inflamados, están infartados. Entonces, si nosotros queremos manejar esta información y tratar de dar una solución adecuada, es prácticamente que nosotros tenemos que ir al otorrino
para poderle dar la solución íntegra a este caso y que no vaya a derivar en algo mucho más severo. ¿No es cierto? Entonces prácticamente vamos a manejar toda esta información y vamos a irnos a mayores soluciones, invitándolos siempre a nuestros centros también. Nosotros tenemos 2 centros odontológicos en donde ustedes nos pueden visitar. Hay especialistas en todas las ramas, ¿sí? Ortodoncia, implant, maxilofacial, existe en el centro y trabajamos con profesionales muy buenos, ¿sí? Estamos ubicados en el edificio Mariscal de Ayacucho, 4º piso, oficina 412, ¿sí? Esto queda en la calle Loaiza, esquina Avenida Camacho. El teléfono es el 290-2018, muy cerquita ahí del Mercado Camacho, por si acaso. Y también estamos en la Ciudad del Alto, ¿sí? En la Ciudad del Alto estamos en la calle Jorge Casasco, esquina calle 2, edificio San Pablo, 1er piso, ¿sí? Muy cerquita ahí de la Alcaldía Quemada. Si quieren a los celulares como contacto, estamos 730-77371 o bien también a nuestro piloto que es el 735-214-16 para cualquier consulta que ustedes tengan y cualquier evaluación, ¿sí? Así es que ahora nos vamos a ir a un cortecito con esta información y volvemos en un par de minutos, ¿sí? Volvemos enseguidita. Mil gracias por volver con nosotros. Estamos siempre con el auspicio de nuestro querido amigo, el doctor Jorge López Videla. Gracias a él tenemos todo lo que es radiología en odontología, ¿sí? Radiología dental, también lo que es las tomografías, que nosotros nos ayuda enormemente en lo que es la implantología oral, por ejemplo, hoy en día, y también lo que habíamos hablado sobre los aspectos quirúrgicos que nosotros tenemos en las clases 3, por ejemplo, esqueletales. Entonces, se hace un diagnóstico en base a las tomografías hoy en día, a las radiografías, y tenemos que dar muchas gracias al doctor Jorge López Videla. Lo encuentran en la zona sur a él, el 715-47-076 o al 279-5717. Está presente el doctor Jorge López Videla con todo lo que es radiología dental. Agradecidos con él siempre con la deferencia y seguimos adelante, ¿no es cierto? Gracias al doctor Jorge López Videla. Vamos a continuar, por favor, y vamos a hablar sobre un tema muy específico, muy importante. Volvemos, queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre agradecidos a toda la gente que nos acompaña sábado a sábado en esto que es odontología, dentro de lo que es el campo de la odontología. Pero habíamos hablado fundamentalmente en una parte inicial que nosotros vamos a manejar una información fundamental sobre todo lo que es estética, no solamente en la parte dental, sino también en la parte facial, ¿sí? Ahora tenemos un invitado de lujo. Tenemos en compañía al doctor Ricardo Huaraz, que es médico estético, ¿sí? Y que prácticamente maneja todos los componentes que tenemos en el rostro. La parte facial es fundamental para mucha gente, estoy seguro que mucha gente le interesa este tema y que prácticamente es bastante amplio, pero agradecido, doctor. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación y esperemos que no sea la última vez. Claro que sí, muchas gracias más bien por la invitación. Acá listos para hablar sobre el tema. Qué lindo. Vamos a hablar hoy día, doctor, sobre un tema específico que es el plasma rico en plaquetas, que ojo, lo utilizamos en odontología también en implantes, pero prácticamente tiene que ver ahora con una parte facial que el doctor nos va a explicar y nos va a indicar qué es el plasma rico en plaquetas en esto que es
la armonización facial, doctor? Sí, buen día. Bueno, el plasma rico en plaquetas es un proceso que se saca de la misma sangre del paciente, que tiene múltiples funciones y múltiples beneficios para el cuerpo. Ahora, obviamente, en la parte de armonización facial se lo usa tanto para rejuvenecimiento facial, para estrías, ojeras, se lo usa para sacar hasta cicatrices que uno tiene en el rostro, se las puede ayudar a disimular un poco más. Generalmente en este campo se amplía mucho para lo que es la armonización, ya que en el lugar donde se ponga el plasma es el lugar donde va a regenerar el tejido, ¿no? Qué bien, vemos ahí algunas imágenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, Sí. esto que ustedes ven es el plasma, que lógicamente, como usted indica, no se saca de la sangre y prácticamente ese plasma se lo coloca, como ven en esas imágenes, para todos esos conceptos, ¿verdad, doctor? Claro, se usa para diferentes tipos de conceptos, pero como estamos viendo en las imágenes, se usa más que nada en el tema de armonización facial para el tema de las arrugas, las manchitas del sol, puede haber ahí un poco de caída de la piel, se puede ayudar a levantar un poquito la piel, las ojeras se pueden perder con este tratamiento, se puede ayudar igual a hacer el crecimiento del vello facial, si está presentando pérdida de cabello y demás, para múltiples cosas se puede usar el plasma. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? El plasma es una parte de la sangre que tenemos, como tal lo dice, es la parte del plasma. Se lo hace mediante un proceso que se usa, la centrifugación, digamos, se divide lo que es la sangre en varios componentes. Los principales son los que se usan, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y el plasma en sí. El plasma es todos los nutrientes que uno presenta en la sangre y obviamente tiene factores de regeneración y otros tipos de células igual que ayudan a la regeneración y a la mejor armonización del rostro, ¿no? Ahora, esto del plasma, por ejemplo, sirve solamente porque en implantes, como le decía, utilizamos nosotros, pero en la parte facial y tal vez en otros componentes, ¿para dónde más serviría el plasma rico en plaquetas? El plasma rico en plaquetas sirve para múltiples patologías. Se puede usar en todo el cuerpo sin ningún riesgo. Sirve para múltiples patologías, como le decía, puede usarse para úlceras, puede usarse para varices, puede usarse para alguna herida abierta, para una mejor cicatrización, para múltiples cosas sirve. También sirve para lo que es pacientes que tienen artritis o artrosis, para ayudar un poquito a mejorar ese dolor que tienen a la movilización, ¿no? Para eso también se puede usar. Ahora, hay un concepto fundamental dentro de esta situación. Nosotros sabemos que todo tratamiento siempre va a tener tal vez algún elemento que nos va a producir algún daño o algún efecto en nuestro cuerpo. ¿Hay alguna contraindicación del plasma rico en plaquetas? No, para el plasma no existe ninguna contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque como es un tratamiento que sale del mismo cuerpo de la persona, no presenta riesgos de presentar rechazo o presentar algún tipo de alergia por el plasma, porque como es de su misma piel, no existen estas complicaciones. El único riesgo que puede existir, digamos, al hacer la infiltración con plasma puede ser un pequeño hematoma, que lo que comúnmente se llama como moretes, nada más. Claro. Ahora, lo que usted decía es un término muy importante, infiltración. Sí. O sea, el tratamiento se realiza infiltrando el plasma en la piel, en el tejido, en el tegumento, ¿en dónde? Sí, hay diferentes tipos de infiltración de lo que se llama mesoterapia, ya diferente de tratamientos dependiendo del lugar donde se quiera poner o el tipo de efecto que se quiera localizar. Existe el plasma superficial, que se lo pone como una mascarilla, luego existen las infiltraciones, se puede hacer también infiltraciones mucho más profundas, más superficiales. Generalmente el plasma se lo pone entre las primeras 2 a 3 capas de la epidermis, pero si quiere un tratamiento mucho más profundo ya hay que entrar un poquito más profundo hasta la dermis y demás. Vale, tenemos una llamadita. Muchísimas gracias, muy buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Doctor, muy buenos días. Buen día. Bueno, primeramente quisiera felicitarle por el programa. Este tipo de programa a nosotros nos orienta bastante. La consulta para el doctor es, quisiera saber si este plasma sirve para las ojeras y los párpados. Y si podría decirme cuánto está el costo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy amable, querido doctor. Buen día, sí, sí sirve para todo esto, para que es el disimulo de las ojeras.
es bastante bueno, digamos, y depende también la profundidad y el tipo de piel que tenga la persona. Generalmente en la primera o segunda sesión ya se ve unos cambios importantes en la piel, no completos, ya que a veces requiere un poquito más de tiempo el tratamiento, pero sí sirve para disimular lo que es las ojeras. Existen dos tipos de ojeras. Hay las que son por grasita y hay las que son por caída de la piel. Ya generalmente el plasma sirve cuando hay caída de la piel, cuando hay ya acúmulos de grasa, generalmente lo que se le dice al paciente es que necesita una cirugía para sacar esos acúmulos de grasa. ¿Ya? Claro. Eso es lo principal, digamos. Claro, claro. Ujú. Ahora, hay un fundamento también adosándonos a la situación de la pregunta, ¿no es cierto? Las ojeras, o tal vez otro tipo de lesiones o alteraciones en lo que es la piel. Estos conceptos, y hablando de infiltración también, ¿tendremos problemas de secuelas en algún momento si nosotros hacemos este tipo de infiltración? Porque es un pinchazo, no Claro. sé si dolerá o no, habría que verlo esa situación, pero el problema es de que si tendrá secuelas en relación a hacernos colocar continuamente, digamos, el plasma en la carita o en el rostro. Ya, no, como secuelas no tiene ninguna. Obviamente, ningún proceso que es estético es para toda la vida, ¿no? Que por el tiempo y todo vuelve a ver la caída de las ojeras y demás, pero no existe ningún riesgo en hacerse todos los meses, digamos. El plasma generalmente se lo hace una vez al mes, pero no tiene ningún riesgo de ninguna secuela ni ninguna posible complicación que le vaya a quedar en el rostro. Ahora, hay unos conceptos fundamentales, doctor, sobre lo que es el plasma, y también hay otros materiales que algún momento los vamos a tocar, queridos amigos, como el ácido hialurónico, me comentaba, ¿no es cierto? Claro. Que son otros elementos, pero hoy día estamos con el plasma, pero antes de dar el concepto, vámonos a una llamadita más, por favor. Buenos días, adelante con su consulta, por favor. Hola, hola. Adelante con su consulta, lo escuchamos. Ya, está bien. Tengo unas manchas en la cara que me está saliendo. Quiero venir. ¿Dónde está el consultorio? ¿Está en La Paz o en otro departamento? Bueno, enseguida le indicamos toda esa situación. Muchísimas gracias. Manchas, que mucha gente, aunque no me crean, tiene las manchas y es bastante molestoso en la parte estética. Claro, ustedes pueden, el tema de las manchas hay que ver la causa primero de las manchas para ver el tratamiento ideal que se hace. Generalmente las manchitas en el rostro se presentan por el sol, porque la gente no tiene un buen cuidado al exponerse al sol. Y eso generalmente genera las manchas. Sí se puede hacer un buen tratamiento para quitar esto. El consultorio, como dije, sí está en la ciudad de La Paz. Ustedes pueden llamar acá o pueden llamarle al doctor igual, que con él vamos a estar coordinando para hacer las atenciones que necesiten, ¿no? Exacto, doctor, que es la sorpresa que les teníamos para el final, porque lógicamente el doctor Huaraz es prácticamente parte del equipo ya de Uniodón. Vamos a hacer lógicamente los tratamientos en los consultorios que les he indicado y que prácticamente vamos a tener mucho trabajo social también, doctor, ¿no es cierto? En donde vamos a hacer bastante cantidad de atención a personas de escasos recursos, a personas que algún momento no tengan mucha posibilidad de esa situación, pero todos merecen y deben hacerse este tipo de tratamientos, porque muchas veces, doctor, tenemos muchos problemas a nivel de la piel. Hoy en día, como usted lo decía, por el sol, por el frío, por el polvo, por miles de factores en nuestro medio que lamentablemente van a tener muchos problemas a nivel de la piel, de sequedad, por ejemplo, en la piel, de arrugas, lo que decíamos en un inicio, ¿no es cierto? Y que prácticamente eso se puede solucionar tal vez con este tipo de tratamientos, ¿no es cierto? Sí, no es solamente un tema estético para el cuidado de la piel. Lo que tienen que tener en cuenta es que la piel muestra cómo está el interior de su cuerpo, así que mientras ustedes más se cuiden, mejor piel van a tener. Eso es lo que importante que tienen que saber. Qué bien, qué lindo. Vámonos a una llamadita más, por favor. Buenos días. Siga con su consulta, por favor. Muchas gracias. Tenemos un problemita, ¿no, interno? ¿No le escuchamos? Buen día. Adelante, lo escuchamos. Bueno, se perdió la comunicación. Si nos puede volver a llamar, muy gentil. Muchas gracias siempre por la deferencia. Es prácticamente eso lo que usted indica, doctor. A veces dependemos muchas veces
del tipo de alimentación que nosotros tenemos. Sí. ¿No es cierto? O sea, que prácticamente lo que usted dice, vamos a repercutir en nuestro rostro todo lo que en nuestro interior está sucediendo. Sí, es importante siempre, como les digo, para cualquier tratamiento de esto, lo importante es que también la persona cambie lo que es su actividad normal, ¿no? Siempre hacer ejercicio, alimentarse bien, hidratarse bien, porque como les digo, estos tratamientos no son para siempre, digamos, son tratamientos que ayudan a las personas a verse mejor, a sentirse mejor, pero si él no cambia hábitos, va a volver a lo que era anteriormente, ¿no? Si no se cuida. Qué lindo, doctor, qué lindo. A veces estos temas son fundamentales y prácticamente tan amplios que en un programa no se puede completar o decir todos los conceptos que nosotros queremos, ¿no es cierto? Sí, es un poquito corto el tiempo, lamentablemente, en televisión, pero si alguna persona tiene dudas y demás, puede consultar internamente y demás para poder aclarar un poquito sus dudas y también tener una consulta, ¿no? Claro que sí. El doctor Ricardo Huaraz, por ende, como les indicaba, y eso era la sorpresa que tenía para todos los amigos, es prácticamente parte del equipo también de Uniodont. Nosotros, en los teléfonos que les hemos dado, está ya la persona asesorada, o sea, su asistente que va a recibir todas las llamadas y todas las reservas que ustedes quieren para todos los tratamientos y consultas adecuadas. Entonces, prácticamente con el doctor a partir de ahora estamos con un proyecto para poder hacer este tipo de tratamientos en los centros que nosotros tenemos, con todas las medidas de bioseguridad, con todas las medidas también que amerita este tipo de tratamientos. Así es que el doctor Ricardo Huaraz va a estar con nosotros muchísimo tiempo, esperemos, y prácticamente solucionando muchos problemas en esto que es la armonización facial, la carita, el rostro, todos los problemas que nosotros tenemos y que prácticamente tiene que ver también con el medio ambiente, con nuestra alimentación, y que agradecidos también a él, queremos nuevamente mandarle una nueva invitación para que algún momento nos trate o nos traiga otro tema específico como el que tenemos ahora. Claro que sí, más bien muchas gracias por la invitación. Cualquier momento yo estoy presto a venir a colaborar y a ayudar a la gente también. Claro ¿no? que sí. Tenemos una llamadita más, por favor, para terminar. Buenos días, muchas gracias. Adelante con su consulta, por favor. Buen día, ¿cómo está? Quisiera saber si el plasma realmente ayuda a tener, digamos, para sanar alguna cicatriz. Ya, buen Las día. cicatrices, ¿no? Sí, Las cicatrices. buen día. Lo que tienen que entender de las cicatrices es que una cicatriz nunca se va a perder. Siempre que tiene una cicatriz, siempre va a quedar alguna secuela. La cuestión de las cicatrices es que el plasma sí ayuda a disimularlas un poco más. Si está muy fibrosada, si está con otro tono de piel y demás, el plasma va a ayudar a que la cicatriz vaya reduciendo poco a poco. Obviamente no es un tratamiento lento, es un tratamiento lento, no es rápido. La persona tiene que tener paciencia y recién va a ver el cambio de la cicatriz en 8 o 10 meses, dependiendo cómo reaccione su cuerpo también. Exacto, exacto. Qué importante es esto también de la situación de la cicatriz, porque hay mucha gente que no solamente en el rostro, sino en otras partes del cuerpo tenemos. Y esto del plasma, como usted bien lo indica, ayuda y coadyuva a que tal vez la cicatriz no se note mucho, digamos, en algunos sectores, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos una cicatriz en algún sector de nuestro cuerpo. Ahora, prácticamente hay un concepto que ahorita también me lo mandan como mensaje, y es prácticamente que, aparte de la situación de lo que es el plasma rico en plaquetas, hay otros medios, así solamente para mencionarlos, hay otros medios para poderle dar solución. Hay bastantes medios y métodos que se usan en lo que es medicina estética para ayudar a lo que requiere el paciente, ¿no? Hay lo que es la toxina botulínica, el ácido hialurónico, hay diferentes cócteles, igual hay otro que se llama el peeling facial, peeling corporal y demás cosas como para ayudarles en diferentes tipos de tratamientos que quieran hacerse, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Una llamadita más, por favor. Buenos días, muchas gracias por la sintonía. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días, doctor. Deseo saber la dirección, estoy interesada, aparte para algún tratamiento, o se puede llamar solamente por teléfono.
Claro que sí, Mo, muchísimas gracias. Enseguidita les damos las direcciones y los teléfonos que se pueden contratar. Pero como les repito, el doctor es parte ya de nuestro equipo y prácticamente nosotros vamos a trabajar ya en secuencias y en semanas vamos a lanzar también algunas promociones, algo sobre esto que es todo lo que es estética, pero enseguidita le mandamos toda la dirección. Agradecido siempre con el doctor, nuevamente. Muchas gracias. Es un tema muy amplio esto de la estética, doctor, y no solamente en la parte dental. Nosotros manejamos lo que es la parte de la estética en los dientes. Eso significa carillas, coronas, todos los materiales que tenemos en el medio, porcelana, circonio. Pero también estamos hablando del rostro. Eso significa, por ejemplo, los labios. Claro. Los labios. En los labios sí se puede hacer diferentes tipos de tratamientos. Muchas personas con la edad también tienen regresión de los labios, lo que se dice pérdida del volumen. Se puede hacer diferentes tratamientos igual para recuperar este tipo de volumen, ¿no? Me parece muy bien. Doctor, vámonos a una llamadita, por favor, las últimas, por favor. Vámonos a la última llamada. Buenos días, adelante, por favor, con su consulta. Buenos días, una consulta. Quisiera saber si... Buenos días. Tengo una consulta. Dale. Quisiera saber si esto sirve también para las encías, para la retracción de encías. Para las encías. Para las encías nos dice. Sí, para la retracción. Para la retracción gingival. Para la retracción gingival, mire, de la parte un poco odontológica no estoy bien especificado, pero en sí el plasma sirve en toda región que se ponga, en toda región hay una regeneración. Obviamente antes de en la retracción de encías habría que ver la causa primero, ¿no? Para tratar primero la causa de la retracción y después ya el tratamiento como para recuperar las encías. Eso es lo principal. Porque si tienen encías que están sangrando y demás es un problema odontológico que obviamente hay que tratarlo sí, primero, ¿no? Yo pienso que en algún momento esto de las encías es un campo muy especial y muy íntegro. Vamos a también traerle un periodoncista para poderle plasmar la pregunta y nos pueda dar la base teórica y también científica de toda esta situación. Porque el plasma rico en plaquetas, como les decía, se usa en odontología, especialmente ¿en qué? En implantología, por si acaso. Vámonos a una preguntita más, por favor. Muchísimas gracias, buenos días. Adelante con su consulta, por favor. Buenos días, doctor, muchas gracias. Quería consultar si existe una edad mínima para realizar el tratamiento y si es que existen algunas consecuencias. Ya, buen día. Mire, para el tratamiento no existe una edad. Obviamente no se recomienda hacérselo a personas muy jóvenes. Generalmente un tratamiento se aconseja a partir estético, se aconseja a partir de los 15, 16 años recién. Pero si es, digamos, por un tema de alguna secuela de alguna quemadura, una cicatriz, se lo puede hacer en cualquier edad. Y no hay un límite de restricción de esto. Como es de su propia sangre, no le deja ninguna secuela. Así que se lo puede hacer desde tempranas edades, no hay problema. Qué bien, muchísimas gracias a todas las personas que nos han consultado y también nos han consultado bajo la dirección, ¿no es cierto? Nosotros, como les decía hace un momento, es parte del equipo ya. En los centros que nosotros tenemos vamos a realizar los tratamientos estético-faciales de armonización facial, ¿sí? Eso vamos a realizarlo en los centros que nosotros tenemos con todas las medidas de bioseguridad, como les he dicho, con todas las medidas que el doctor las va a tener con cada uno de los pacientes. Estamos ubicados, ojo, en el Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont, que es en la calle Loaiza, esquina Avenida Camacho, edificio Mariscal de Ayacucho. Cuarto piso, oficina 412, ¿sí? El teléfono ahí es el 290-2018, ¿sí? Y también en la Ciudad del Alto. Vamos a estar con el doctor, con sus pacientes, tratándolos. En el edificio San Pablo, primer piso, Jorge Casasco, esquina calle 2, de la Alcaldía Quemada a una cuadrita, ¿sí? A los celulares también, 730-77371 o al piloto el 735-214-16. Contáctenos y prácticamente el doctor los va a estar atendiendo en el horario que ustedes definan o definamos con la asistente que tiene el doctor ahí, ¿sí? Entonces, gracias, doctor. Agradecido y nuevamente invitarle para una próxima oportunidad y hablar de otros temas, como eso del Botox, por ejemplo. Claro, muchas gracias más bien por la invitación y cuando ustedes me inviten yo estoy aquí presto para venir a resolver las dudas de todos, ¿no? Qué lindo, doctor. Gracias al doctor Ricardo Huaraz, que es médico estético, ¿sí? Y prácticamente con esto nos vamos a ir a un cortecito, pero sin antes
hablar de Durodent, que también nos apoya. Gracias al doctor Ramiro Quispe, ¿sí? Con su centro dental Durodent, que prácticamente lo pueden contactar ahí al 740-66-455. Al doctor Ramiro Quispe está esperándolos allá, en la localidad de Laja, en el municipio de Laja, con todas las medidas también de bioseguridad, odontología integral. Clínica Dental Durodent está con nosotros, siempre acompañándonos. Muchas gracias al doctor Ramiro Quispe, 740-66-455. Gracias, doctor Ramiro. Estamos siempre con usted y estamos siempre también, algún momento que nos visite, esperemos que el doctor Ramiro Quispe la siguiente semana también nos pueda visitar para darnos mayores detalles sobre todo esto que es la localidad de Laja y todos los problemas odontológicos que hay allí. Así es que con este auspicio y con esta mención nos vamos por favor a un cortecito y volvemos en un par de minutos. Mil gracias. Vámonos, queridos amigos, hay muchas preguntas en el WhatsApp sobre varios temas y prácticamente vamos a irnos a uno específico que nos ha llegado en el WhatsApp y que prácticamente nosotros tenemos que irlo respondiendo. Vamos a ir respondiendo todas las preguntas en el transcurso de la semana, por favor, a todas las personas que nos están consultando y que prácticamente vamos a ir detallando todo lo importante al final sobre la dirección y todos los efectos que tenemos en este tratamiento que hemos indicado y que es prácticamente el doctor Ricardo también parte del programa. ¿Sí? Entonces, prácticamente nosotros lo que queremos es responder una pregunta específica sobre las clases 3 que nos han mandado, ¿sí? Y que indica que su niño tiene 8 años y que sí necesita directamente un tratamiento quirúrgico. Y tenemos que responderle que no necesariamente va a ir a un tratamiento quirúrgico las clases 3, ¿sí? Necesitamos primero hacer una evaluación de dónde viene esa clase 3, o sea, que el maxilar inferior o esté salido o el maxilar superior esté para atrás. Entonces, prácticamente vamos a irle a dar una respuesta en base a un diagnóstico. Este diagnóstico nos va a dar un plan de tratamiento que generalmente a esta edad de los 8 años es prácticamente ortopédico. Ortopedia dentomaxilofacial. Significa una plaquita, algún aparato miofuncional o algún tipo de aparato que pueda solucionar este problema o esqueletal o dental que el paciente tenga, ¿sí? Entonces, prácticamente nosotros tenemos que ir corriendo porque el tiempo nos está pisando, ¿sí? Vamos a darles la dirección nuevamente, por favor. Vamos a estar con esto de estética y armonización facial con el doctor Ricardo Huaraz. Vamos a estar con él. Y prácticamente nos han pedido mucho la dirección. Estamos en el edificio Mariscal de Ayacucho, 4º piso, oficina 412. Esto queda en la calle Loaiza, esquina Avenida Camacho, muy cerquita ahí del Mercado Camacho, ¿sí? Muy conocido el edificio Mariscal de Ayacucho, 4º piso. El teléfono es el 290-2018 para cualquier consulta, ¿sí? En la Ciudad del Alto, también a todas las personas de la Ciudad del Alto, hemos recibido muchos mensajes de ahí. Estamos en la calle Jorge Casasco, esquina calle 2, ¿sí? Edificio San Pablo, 1er piso. La alcaldía Quemada, a una cuadrita está, directamente. Muy conocido también el edificio San Pablo, ahí en la Ciudad del Alto. Celulares, 730-77371 o también al 735-214-16, ¿sí? Con esta información nos vamos. Estamos en las redes sociales también. Por favor, visítenos Uniodont Bolivia. También en el Facebook nos pueden ubicar el programa y pueden seguir con mayores detalles sobre esta situación, ¿sí? Nos vamos, queridos amigos, hasta la siguiente semana. Dios mediante vamos a estar la siguiente semana con mayores sorpresas, con mayores detalles sobre todo lo que es odontología, estética y todo lo que nos compete en lo que es salud, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta la siguiente semana. Agradecidos con Dios y con todos ustedes. Gracias. Hasta la siguiente semana.
Hola, muy buenos días, queridos amigos de la gran familia de Palenque TV, otra vez con ustedes, después del lapso de la semana pasada, en la cual el canal ha estado transmitiendo la entrada del Señor Jesús del Gran Poder. Es por esa razón que la semana pasada no nos hemos visto, pero el interés es permanente. Vamos a hablar de un par de cosas hoy. Una deuda que tenía con ustedes de presentarles algún dato y unas direcciones que son útiles y van a ser útiles seguramente para ustedes en relación a qué es lo que podemos hacer para acudir a un centro médico. En relación a centros de atención de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, que es, creo, una responsabilidad. ¿Y esto por qué? Porque se han recibido llamadas la anterior semana, una antes de esa, se han recibido llamadas y todas, como ustedes han podido observar, vienen pues para el final, ¿no? Todas se atropellan y el tiempo que es tan poco grato en la televisión, porque es muy cortito, no nos permite responder todo y nos hemos quedado con algunos temitas para ahora. Voy a introducir lo que vamos a hablar hoy a partir de algo que ya habíamos dicho antes. Voy a recapitular muy poquito en relación a la pregunta de un caballero. La vamos a ver en la imagen número 1. Es una pregunta a partir de la cual habíamos comenzado toda esta historia. La fotografía del señor del fondo es don Félix, es mi papá, un caballero de 92 años que vive en Santa Cruz, que hace una pregunta que todos ustedes se han hecho seguramente. ¿Por qué cuando vamos al hospital por cualquier enfermedad nos dicen que no es emergencia y nos mandan a consulta externa? Yo voy y quiero que me atiendan ya. En este momento tengo un problema y la respuesta para mi papá, la respuesta para todos los amigos y las amigas que nos ven es muy sencilla. Vámonos a la siguiente imagen, por favor. ¿Qué es lo que se considera una emergencia? ¿Qué es lo que se considera urgencia? ¿Qué es para atender ahorita? Lo que habíamos mencionado también es que las unidades de emergencias atienden casos agudos, atienden cosas que son de ese ratito. Y ahí, como ven, están marcados 3 meses. Se considera que un problema es agudo cuando es menos de 3 meses de evolución. Claro, muy agudo es de ahorita, es de este momento, pero agudo en general es esto. Entonces, problemas largos, de larga evolución, como la presión alta, que vamos a hablar un poquito de eso, o la diabetes, o los problemas del colesterol, o problemas pulmonares crónicos, tuberculosis, asma, enfisema, son problemas de larga evolución. Vámonos a la siguiente. Como el criterio es ver esta imagen aguda, entonces, ¿qué es agudo o rapidito para cardiología? ¿Qué es de súbito que necesitamos atender en este minuto? De enfermedades cardíacas, enfermedad coronaria, ¿qué es esto? El infarto al corazón y esa lista que tienen ustedes ahí abajo. ¿Qué son? Crisis hipertensivas, voy a hablar de eso dentro de un instante, un paciente que tiene presión alta y que de pronto la tiene más alta todavía. Personas que tienen alteraciones de su ritmo, arritmias, un coágulo que parte y lo tapa el pulmón, embolismo pulmonar, o el líquido que normalmente está alrededor del corazón, que termina apretándolo al corazón y no dejándolo funcionar, taponamiento cardíaco, que se le rompa uno de los vasos sanguíneos, la aorta fundamentalmente, se llama disección aórtica, y enfermedades del propio músculo cardíaco. Ahí dice miocardiopatía periparto. Hay unas señoras, a veces una de cada 15,000 mujeres, más o menos, en Bolivia es un poquito más, que unos 3 meses antes del nacimiento del bebé e incluso 6 meses después del bebé, suelen hacer problemas de corazón, porque el bebé ha generado una carga dinámica, tiene un ser humano vivo dentro de su cuerpo y se sobrecarga no solamente el peso, sino la función cardíaca de la madre, porque ustedes se imaginan que el bebé recibe alimentación a través del cordón umbilical de la placenta de la mamá. Entonces, la mamá es la que le proporciona la alimentación, le proporciona los anticuerpos, le proporciona a través de la placenta una serie de elementos y eso recarga la función cardíaca y hay muchas señoras que hacen ese problema. Enfermedades que son de manejo agudo, rápido y que necesitan este tratamiento de urgencia. Es por eso que se atiende eso pues de urgencia. Hay otras miocarditis, enfermedades del tejido
cardíaco, del tejido muscular del corazón, y ahora está de moda pues las miocarditis secundarias a virus, y el que está de moda desde hace un par de años, la miocarditis secundaria al COVID. Pacientes que han hecho COVID y que han hecho post-COVID y después del COVID han recuperado la función pulmonar, lo que fuera que se ha afectado, pero quedan con frecuencias cardíacas muy rápidas, con taquicardias, y es porque el corazón se mantiene inflamado por un tiempo. No se sabe cuáles son las causas de esto y genera pues alarma, preocupación, el corazón late a 120, 130 y ese es un problema. Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo está usted con este problema? Cuando uno llega al hospital le preguntan y a veces uno dice, bueno, tengo unos 3 días con esto. Ya no se considera pues tan agudo y es por eso que los mandan a consulta externa. Usted ha tenido 3 días, una semana, 10 días, un mes y no ha venido, pues esto no es agudo. Es por eso que hay que ser muy juiciosito al ir al hospital, y cuando uno tiene evidentemente la necesidad de ser atendido debe ir de inmediato. Por eso la respuesta, cuando uno llega al hospital y le dicen ¿desde cuándo está usted con este problema?, la respuesta es sencilla. Desde este minuto, acaba de comenzar. Entonces, esa es la razón por la cual se atienden a los pacientes, digamos, como de manera preferencial. Hay, como había mostrado también hace un par de semanas, colores de algo que se llama triaje. Necesitamos hacer algo inmediatamente. Entonces, eso es emergencia. Eso es un color rojo, eso entra inmediatamente y tenemos que atender. Y ese rojo va cambiando a naranja, amarillo, verde y azul o celeste, y ese celeste o azul es el paciente puede esperar hasta un par de horas porque lo suyo verdaderamente no es una emergencia. Habíamos partido de ahí y lo que traigo para ustedes es cómo un problema crónico se puede volver agudo, cómo algo que yo traigo desde hace mucho tiempo, pues se puede convertir en algo que sea verdaderamente una necesidad. Para eso vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a partir del principio de que una persona tiene un problema de larga evolución. Es alguien que ha tenido un problema como la presión arterial elevada desde hace mucho tiempo. El inconveniente radica en cómo entiendo yo el asunto de la presión arterial. Lo hemos hablado antes, pero no está de más el compartir con ustedes alguna de estas ideas. Vamos a ver qué es lo que nos da la imagen siguiente, por favor. Esto es lo que sucede cuando una persona pues tiene un manejo normal. Hay un vaso sanguíneo, el que está a la derecha de su pantalla, y fíjense que donde dice vasoconstricción, inmediatamente debajo del logo del programa, pues la pared está más gruesita. Las dos están latiendo, pero la del lado izquierdo de la pantalla está más gruesita. Eso aumenta la resistencia, aumenta la presión, y cuando nosotros metemos en un tubito líquido, pues el líquido va. Pero si nosotros metemos mermelada en el mismo tubo, pues la mermelada no progresa. Por eso no solamente tiene que ver el grosor de la pared que están viendo ustedes ahí, que va aumentando con el tiempo, que es lo que nos da el problema de la presión, sino también la viscosidad de la sangre. Entonces a veces la sangre se pone un poquito más espesa y le es más difícil circular a través de los vasos sanguíneos. Entonces aumenta la resistencia, aumenta la presión cuando se hace más gorda la pared y disminuye el flujo. Y el flujo también disminuye, como hemos visto y vamos a reiterar en el video, el flujo disminuye dependiendo de la viscosidad. Metemos agüita, eso va pues rapidito. Metemos algo más espeso, eso va más lento. Por eso muchos pacientes que tienen poliglobulia creen que tienen hipertensión también, pero son dos cosas diferentes. Vámonos a la siguiente, por favor. El paciente con poliglobulia o el paciente con hipertensión, que son dos cosas completamente diferentes, tienen este comportamiento. Fíjense ustedes, vamos a hablar de hipertensión. La sangre, al pasar por el vaso sanguíneo, al pasar por la arteria, le hace fuercita a los lados. En el otro lado, en la imagen del vasito, del vaso que está con agua, ustedes ven que el líquido hace fuerza para abajo y hace fuerza para los lados también. Y el vasito, pues no se mueve, el vaso de vidrio está tieso y le ofrece una resistencia. ¿Qué quiero decir? El vaso sanguíneo se mueve poco, pero el vaso de vidrio no se mueve nada. ¿Por qué? Porque es una estructura tiesa, es una estructura quieta. Y el líquido también está quieto en ese vasito.
Vamos a ir a la siguiente para tratar de aclarar un poco más qué es lo que pasa cuando lo hacemos de manera experimental. Fíjense ustedes, ahí tenemos una secuencia de varios vasitos. En la parte de arriba hay 3 vasitos de papel. En la parte de abajo hay un vaso de plastoformo, hay un vaso de plástico colorado, hay un vaso de vidrio transparente, hay un vaso de cerámica y hay un vaso de metal. Por supuesto que cada uno de estos tiene una fuercita diferente. La resistencia es mayor en el vaso de metal, en segundo lugar en el vaso de cerámica, en tercer lugar en el de vidrio, en cuarto lugar en el de plástico, en quinto lugar en el de plastoformo, y en el vaso de papel pues ni qué hablar. Lo que pasa es que en el vaso de papel no hay resistencia, uno pone agua en ese vaso de papel y el agua se va a escurrir. En el vaso de plastoformo la va a sostener, en el vaso de plástico mucho más todavía, en el de vidrio ni qué decir, en el de cerámica vamos a poder poner hasta cosas calientes y en el de metal vamos a tener que evitar que las cosas estén calientes porque nos podemos quemar inclusive. Entonces, ¿a qué se refiere la resistencia? Se refiere al espesor de la pared de cada uno de estos vasitos. Un vasito de papel tiene una pared muy delgadita, un vasito de metal tiene una pared muy dura. Y lo que va pasando en el humano es eso. Desde que nace, sus paredes de sus vasos sanguíneos, de sus arterias, son como de papel. Y a medida que se va haciendo mayor, pues el vaso se va haciendo más gruesito. Y al hacerse más gruesito, se va haciendo más durito. Y el vaso de metal es lo que le pasa a las personas de la tercera edad. Entonces, el vaso de metal es duro. Y es por eso que a medida que va pasando el tiempo, desde el momento en que uno tiene un vaso de vidrio, por decir los 30 años de edad, las arterias se ponen duras como si fuera un vaso de vidrio. Y después de los 50 años se pone como si fuera de cerámica y finalmente cuando uno es viejito se pone como de metal. Eso quiere decir que la sangre al pasar por los vasos sanguíneos que se han ido endureciendo pues tienen mucha más dificultad. Por eso es mucho más frecuente que las personas de 40 años para arriba tengan cada vez más presión y la gente jovencita tenga cada vez menos. La relación es más o menos, cuando uno es niño, sus vasos sanguíneos son como de papel, cuando uno es adolescente son de plástico, de goma si quieren ustedes, y cuando uno es viejito es como de fierro. Entonces, el mismo volumen, la misma cantidad de sangre tiene un comportamiento diferente. No es lo mismo que pase a través de una estructura parecida a papel que pase a través de una estructura parecida a fierro. Vámonos a la siguiente. Esto de la hipertensión tiene que ver con un concepto muy simpático, muy llamativo y muy difícil de entender para muchos amigos. Tenemos ahí un bidón, una galonera de 5 litros. La galonera, el bidón de 5 litros, vamos a suponer que contiene 5 litros de sangre. Eso es lo que nosotros tenemos dándonos vuelta por el cuerpo. 5 litros de sangre. Esos 5 litros de sangre están distribuidos y están yendo por el sistema circulatorio. Van de un lado para otro y el corazón va bombeando, como ven ahí abajo, va llenando 5 vasitos de 1 litro cada uno. Bueno, en realidad son vasos bien grandes, para que tenga, es un vaso litrero. Tenemos 5 litros, entonces la sangre sale del corazón y la sangre distribuye 5 litros cada minuto en la circulación general. Esto pues nos llena los vasitos que tenemos en el cuerpo, los vasos sanguíneos, y nos aumenta la resistencia. Estos 5 litros, nuestro volumen sanguíneo, es lo que determina cuánta presión tenemos. Y el corazón tiene que luchar contra una fuerza, la fuerza de llenar eso. Y esa sangre vuelve al corazón también. Entonces el corazón recibe 5 litros, manda 5 litros. Recibe 5 litros, manda 5 litros, y eso es un constante del día a día. Esto mantiene unas cifras. Vámonos a la siguiente. Esas cifras más o menos constantes, fíjense ustedes, ahí he llenado las 5 galoneras o las 5 litreras, los 5 litros. Les han debido decir a ustedes, han debido escuchar, y algunos amigos de la familia de Palenque TV les dicen: tú tienes la presión alta, ¿por qué no te vas a Cochabamba? ¿Por qué no te vas a Santa Cruz y así te va a bajar la presión? Uno se va a ir a Cochabamba y a Santa Cruz con sus 5 litros.
no va a dejar nada aquí. Se va a ir con los 5 litros. Y cuando vuelva, va a volver con sus 5 litros. Entonces es un poco fantasioso decir, yo me voy a ir a otro departamento con la ilusión de que mis 5 litros ya no sean 5, sino sean 4. Eso no va a pasar. Uno va a viajar a cualquier parte del mundo, en avión, en barco, puede meterse al agua, puede ir en submarino, puede ir a Europa, puede ir a Asia, a los Estados Unidos o quedarse en La Paz, y los 5 litros de sangre que determinan su presión arterial van a ser los mismos 5. Entonces, vale la pena recordar y ponerse a pensar en estos detalles. Vámonos a la siguiente, por favor. Lo que mencionaba hace un instante, ustedes ven un vaso, una botella de refresco de 2 litros, en este caso, de un refresco conocido, tiene 2 litros en la playa, tiene 2 litros en el valle y tiene 2 litros en el altiplano y en los Andes, porque cerradita esa botella no va a cambiar el volumen. Y uno puede traerse 5 litros, 2 litros o lo que fuera de Santa Cruz o de Buenos Aires o de Santiago de Chile o de cualquier otro lugar y el volumen no va a cambiar. Por eso la presión arterial no se modifica de gran manera cuando uno sube o cuando uno baja. La presión arterial tiene que ver con la resistencia de los vasos y por eso se da tratamiento para modificar la estructura del vasito. Es decir, cuando uno quiere hacer tratamiento para la presión, lo que hace es trata, entre comillas, de ablandar el fierro del abuelito para que el vaso sea un poco más blandito, lo que normalmente no se consigue, pero se tienen buenos resultados. Vámonos a la siguiente, por favor. Esto de la presión arterial es algo que está presente en el mundo entero. Fíjense ustedes, he sacado un recuadrito que dice cómo está tu presión. Hoy, el 17 de mayo, es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Es decir, en el mundo se celebra un día de la gente que tiene presión alta. Esto significa que la presión arterial no solo sucede en países de gran altura, no solo pasa en La Paz, no solo pasa en Potosí, no solo pasa en algunas grandes altitudes en los Andes, en Quito, en el Ecuador, por ejemplo, otros lugares de gran altura como me imagino el Himalaya, el Everest, lugares que tienen montañas nevadas. No, esto sucede en todas partes del mundo. Entonces hay hipertensos en islas, como en Cuba por ejemplo, hay hipertensos en continentes como Australia, en Asia. Por eso hay un Día Mundial de la Hipertensión. El pasado 17 de mayo ha sido el Día Mundial de la Hipertensión. Y como esto es mundial, yo voy a ir con mi presión al país que vaya. Y los hipertensos van a venir aquí con la presión que tienen. Por eso vale la pena dejar de lado el pensamiento de me mudaré del lugar de vivienda para modificar mi presión arterial. Vámonos a la siguiente, por favor. Esta es una fotografía, una toma de la Organización Mundial de la Salud, de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense ustedes, ahí está resaltadito con un color rosado, es el segundo párrafo. Dice, se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos entre 30 a 79 años con hipertensión y que la mayoría de ellas, cerca de 2/3, viven en países de ingresos bajos y medianos, viven en países pobres. Voy a poner un ejemplo global de países pobres. Latinoamérica sí, pero no se olviden que hay lugares de pobreza extrema, como por ejemplo el África por debajo del Sahara, África subsahariana, y hemos escuchado muchos que Haití, que es una isla, también tiene una pobreza extrema. Son lugares donde la presión arterial está vigente en todas partes del mundo. Por eso este es un problema mundial. 1.280 millones de personas en el mundo entero con presión alta. Esto no es de La Paz. Esto no es de Bolivia, esto es del mundo entero. Por eso hay que pensar que la hipertensión tiene que tratarse aquí y en todas partes. Vámonos a la siguiente, por favor. Todo esto de la hipertensión se ratifica con esta, que es una tomita de una publicación, es una revista que, como ustedes ven, está como escrito medio raro. La revista se llama Hypertension, hipertensión en inglés, y ahí abajito en verde dice una revista de la Asociación Americana del Corazón.
Esta revista se llama Hipertensión y está pues escrita en inglés, está producido por los gringuitos. ¿Y qué es lo que dice el título de este artículo? Hipertensión, tratamiento y control en 5 estados, 5 países europeos, Canadá y los Estados Unidos. Este estudio, 5 estados, 5 países europeos, Canadá y Estados Unidos, se llama el estudio de los 7 países. 5 en Europa, 2 en Norteamérica. Aquí Bolivia no participa y Latinoamérica menos. ¿Qué es lo que pasa? Esto pues es una publicación mensual, esto se saca mensualmente y se saca desde hace más de 30 años. La hipertensión es un problema global, no es boliviano, y debemos hacer hincapié en que todos tenemos la posibilidad de tener este problema. Pero este es un problema crónico. Vámonos a la próxima, porfa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es un problema crónico, es decir, va acumulando tiempo. La hipertensión no tiene 2 días, 3 de duración, no tiene 2 meses, tiene más de 3. De hecho, muchos de los amigos que nos ven deben tener familiares, parientes, abuelitos con presión alta de 10, 12, 15, 20 años. Es un problema crónico. Entonces, este problema crónico llega a emergencias y como que no lo quieren atender porque es crónico y lo mandan a consultorio externo. ¿Qué es lo que debemos pensar? Vámonos a la siguiente. Este problema crónico, que evidentemente requiere tratamiento de por vida, con muchas tabletas inclusive, este problema puede volverse agudo. ¿Cómo algo de larga duración se puede volver de corta? ¿Cómo es posible que yo tenga necesidad de hacerme atender de urgencia por un problema tan largo y tan difundido mundialmente? Vamos a ver la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos pacientes que se han estado manejando como el abuelito que se ve y ha estado oscilando su presión arterial entre estos valores. 140/90, se ha conseguido bajarle por un tiempo a 130/85, en algún momento 120/80, pero a veces se deja de lado la dieta, se les dice a los pacientes que coman sin sal, pero siempre un gustito, que no, para el antojo, una pizquita y ¡prum!, de golpe alguien deja de controlar su presión. Durante mucho tiempo, por eso he puesto en 3 lugares diferentes, en 3 pisos distintos, se consideraba que la presión alta era todo lo que estaba de 140/90 para arriba. Después, otros estudios han dicho, no, hay que ser más estrictos, que sea de 130/85 para arriba. Y hoy día, como van a ver en un instante, todo lo que es más de 120/80 ya es presión alta. Es decir, tenemos que controlar la presión por debajo de 120/80. ¿Y esto quién decide? ¿Quién pone los numeritos? ¿Quién hace los estudios? Cuando esto, que aparentemente el 120/80 ha estado controlado y de golpe se descontrola, esto sí es para manejo agudo. Es un paciente crónico con hipertensión que se estaba controlando bien y que por alguna razón se disparó. Vamos a ver a la siguiente, por favor. Vean cómo han ido cambiando los numeritos y aquí dice categorías de la presión arterial. Esto ha sido publicado hace apenas 8 meses, donde dice en verde, en la parte de arriba, normal, menos de 120, menos de 80. Eso es normal. Ya está elevado en amarillo 120/129 para la máxima y tiene que estar siempre menos de 80 porque masito de 80 ya está elevado. Y ahí tenemos hipertensión estadio 1 en naranja, en rojito 140 o más y la crisis de hipertensión. Fíjense que la alta puede subir más de 180 y la mínima puede subir más de 120. Entonces, estas son las nuevas normas que nos llevan a pensar que hay gente que puede, sobre una presión controlada, hacer una crisis. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, un paciente que en teoría está bastante bien controladito, está tomando el abuelito sus medicamentos, este señor ha ido bastante bien y de pronto o se ha olvidado los medicamentos o se ha confundido o ha tenido una transgresión dietética. Sabemos que cuando uno va de visita a alguna familiar o cuando vienen de visita a los hijos o cuando uno va a visitar a los hijos a otro lugar, la mejor manera de agasajar al recién llegado es invitarlo a comer. Y se come muy rico, tenemos una de las culinarias más extraordinarias de América. Y
nos gusta condimentar. Entonces el abuelito, a pesar de estar tomando sus medicamentos, es posible, o la abuelita, que suba sus cifras de presión arterial. Vámonos a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente se convierte en agudo. El paciente acaba de modificarse, entra dentro de la categoría, está menos de 90 días, claro, se ha puesto mal hoy día. Eso es agudo, hoy día y hoy día mismo al hospital. ¿Y qué hacemos? Pues lo llevamos al hospital. Vamos a la siguiente, por favor. Alguien, teóricamente, que tenía un buen control de su presión arterial, y que de pronto, en algún momento, ha hecho una crisis. Esto es lo que se llama una crisis. Alguien se manejaba con la presión de menos de 120 y menos de 80, y fíjense, 190-100. Cuando la presión está tan alta, incluso los vasos sanguíneos del cerebro se pueden romper. Y cuando se rompen, eso es lo que la gente conoce con el nombre de derrame cerebral. Y a veces el cuerpo, para que no se rompan esos vasos sanguíneos, tranca la circulación para proteger que no se rompa. Y eso es lo que da lo que la gente conoce con el nombre de embolia. Entonces, en cualquiera de los dos casos, presiones tan altas nos llevan a problemas vasculares cerebrales. Esto que están viendo ustedes es una emergencia. ¿Dónde voy? ¿Qué es lo que hago? A eso es a lo que quería llegar, que era parte de la promesa. ¿Dónde voy? No voy a ir al hospital de clínicas, no me quieren atender. Por eso había quedado en deuda de lo siguiente. Vamos por favor a la próxima imagen. ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde acudo? Y siempre escuchan ustedes, acudan al centro de primer nivel de atención, acudan al centro de segundo nivel. ¿Dónde son estos niveles? La ciudad de La Paz o el departamento de La Paz tiene el SEDES, la Secretaría Departamental de Salud. Y lo que han visto ahí, o lo que ven ustedes en el cartel que está en el lado derecho de la pantalla, ha regionalizado las redes de salud rurales y urbanas. Las redes rurales son 14 redes en todo el departamento, y las redes urbanas son 24 redes. Claro, esto está muy bien para el póster. ¿Cómo hago para saber dónde puedo ir? Vamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Dónde puedo acudir? Porque yo no sé dónde está mi centro de atención de primer nivel, no sé dónde está el segundo nivel. Yo solo sé que puedo llegar al hospital de clínicas, que es un centro de referencia, y me puedo ir ahí y ya. Y ya están viendo que hay unas colas enormes que se hacen desde el día antes inclusive. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Por eso he traído unos recortes en principio y luego unos tips. Fíjense, ¿qué dice este recortito? La Paz cuenta con 66 centros de salud de primer nivel, y la alcaldía, porque son dependencia de la alcaldía, los equipa y les realiza un mantenimiento. Hay una enorme cantidad de dinero también comprometido para esto, y existen 66 centros de salud de primer nivel. Eso quiere decir que pues la población puede acudir al más cercano a su casa, y ahí les sabrán dar algún tipo de respuesta, por lo menos inmediata. Y si no se puede responder en ese centro, se lo envía al inmediatamente mejor equipado siguiente, y le dicen exactamente dónde es. Vamos a ver la próxima. Este es un resumen. Hay 66 centros de atención de primer nivel, hay 4 hospitales de segundo nivel y hay 12 hospitales de tercer nivel. Eso es lo que hay hoy en el departamento de La Paz. Pero, ¿y cómo yo sé dónde está cada una de estas cosas? Vamos a ver a la próxima. Yo me había comprometido en traer alguna información al respecto. Fíjense ustedes, ahí he traído, he copiado una página web que es la www.minsalud.gov.bo. Con eso ya se entra a buscar. Tiene sus líneas gratuitas para COVID y para otras cosas, pero fíjense qué es lo que dice el texto de este lugar por donde se puede entrar. Sistema Único de Salud, busque en su zona el centro de salud más cercano con Google Maps. Entonces ustedes entran a este www.minsalud.gov.bo y directamente los puede enviar a dónde está su centro de salud más cercano. Fíjense ustedes, he accesado y me hace un mapita donde está incluso el lago Titicaca, y me dice establecimientos de primer nivel del departamento de La Paz, de Oruro, de Potosí, de Santa Cruz, de Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, todos a un solo clic. Entonces uno puede entrar por su celular o por la computadora, directamente averiguar dónde puede ser el centro de salud al que más rápido puede llegar desde su casa. Vamos a ver la siguiente, por favor.
Esto, evidentemente, este es del Ministerio de Salud, este es nacional, por eso tiene todo. Y he copiado algo que estoy dejando aquí en el canal como una sorpresita. Aquí dice, este es un listado, es un texto de 47 hojas. Voy a mostrar algunos. Está en orden alfabético, solo del Departamento de La Paz. No voy a leer todo, por supuesto, pero fíjense, establecimientos de salud de primer nivel en La Paz. Por municipios, en Achacachi, ¿y dónde está? Chalhuyo, está en Tacamara, Tolatola, en Achacachi, y ahí dice la dirección. En Achacachi, en la calle 6 de agosto, ahí está el establecimiento de salud de primer nivel. Entonces uno busca o en el texto, porque también lo puede descargar, reitero, son 47 hojas y no es necesario imprimirlas. Vamos a la siguiente porque al azar he recortado algunas para que ustedes vean. Fíjense, me he saltado la B, Caranavi. En Caranavi, ¿dónde está la dirección? En Noreste, en Santa Fe, en Villamontes, en Catacora, en Pairumani, y exactamente están las direcciones de dónde puede ir. Vamos a hablar un poquito más de esto después del corte para darles algún tipo de aproximación, que esta es parte de mi tarea, y apenas volvamos vamos a hablar de un tema adicional, pero esta es la secuencia que se tiene que seguir. Volvemos sobre el mismo tema después de este cortecito. Gracias. Aló, otra vez. Es de verdad, no tenemos necesidad de hacer un corte chiquito, pero los momentos más educativos suceden cuando ustedes no están presentes. Aquí con Rolando, que es el habitual compañero del sábado, siempre me ilustro con sus preguntas muy certeras, muy apropiadas. Me dice dos cosas. La primera, ¿qué es lo que pasa con la sangre? Son 5 litros. Bien, ¿hay posibilidad de que aumente mi cantidad de sangre? No, son 5 litros. Pero esto abre la puerta a algo que a lo mejor ustedes ya lo han pensado también, que son dos extremos. Uno, hay gente que está enfermita, que tiene sus 5 litros y que necesita operarse, por ejemplo, porque tiene un problema. Y le ponen un suerito, o le ponen 2 o más. Entonces el suero es de 1 litro y el volumen se aumenta, pues está sus 5 litros de sangre más 2 litros de suero, eso se convirtió en 7. ¿Dónde va todo eso? No nos olvidemos que nosotros manejamos nuestros líquidos a través de modificaciones. Ejemplo, saliva, llanto, orina. El popó no es enteramente seco, tiene un contenido líquido. Las articulaciones, la transpiración, y muchas personas necesitan nutrirse de alguna manera y no están comiendo. Nosotros tenemos 5 litros diariamente, sí, pero también estamos tomando tecito, tomando sopita, estamos cargando volumen, que lo distribuimos con adaptaciones que el corazón permite y los vasos sanguíneos también. Ese es un lado. Y el otro, hay personas que tienen poliglobulia a la que le sacan sangre. Y hay personas que por necesidad de un familiar enfermo donan sangre. Entonces le sacan. ¿Cuánto se saca en una sangría? ¿Cuánto se saca en una donación de sangre? Se le saca una bolsita, una bolsa. ¿Y la bolsa cuánto tiene? 250 mililitros, 1/4 de litro. No se saca gran cosa. Es ni siquiera la mitad de 1 litro, es 1/4 de litro. Entonces eso se repone pues tomando un refresquito, tomando leche, tomando agüita, tomando un caldito, se repone el volumen y la médula de los huesos repone la cantidad de glóbulos, porque en el paciente que tiene poliglobulia se lo sangra para que pierda la cantidad o el exceso de sangre. Creo que tenemos una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló, doctor, muy buenos días. Primeramente quisiera felicitarle por el programa. Yo llamo de acá desde la zona de Alto Chijini. Mi consulta es la siguiente, doctor. ¿A qué se debe la diabetes? ¿Es hereditario o es problema de la alimentación? Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a usted. ¿A qué se debe la diabetes? Y
pues la amiga televidente a la que le agradecemos, ella da dos posibles respuestas y no está equivocada en ninguna de las dos. Tiene una fuerte carga genética, una fuerte carga de herencia. Si mi papá es diabético y mi mamá es diabética, es posible que yo sea diabético también, pero no porque me marque con genes, sino me marca con predisposición. Me voy a explicar. Yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá tienen una manera de vivir y una manera de comer. Y me han acostumbrado a esa manera de vivir y esa manera de comer. Entonces, una buena parte tiene esa carga genética y otra buena parte es un desorden en la alimentación. ¿Qué es lo que sucede? La cocina boliviana, la latinoamericana, la paceña, está basada básicamente en 3 pilares: arroz, papa y fideo. En general eso pues está en el día a día de nuestra alimentación. Podemos comerlos, sí, pero no debemos mezclarlos. ¿Por qué? Porque la papa, el fideo y el arroz, los 3 son fuentes de hidratos de carbono. Entonces, ese hidrato de carbono se asimila, pero no se gasta. Hay mucha gente que piensa que la diabetes le da a uno porque le pone mucha azúcar al té o al café o toma mucho refresco dulce. Pero las personas no saben que el azúcar de mesa, el azúcar, el polvito blanco que está en el azucarero en la cocina en nuestra casa, ese producto es el derivado de la caña. Es un refinado de la caña de azúcar. Es decir, viene de una planta, la caña de azúcar. Y nosotros, eso que se llama sacarosa, no se llama glucosa, nuestra azúcar humana se llama glucosa. El azúcar de mesa se llama sacarosa. Y el azúcar de las frutas se llama fructuosa. No son las mismas. Nosotros procesamos nuestro azúcar, la glucosa, a partir de los hidratos de carbono. Entonces, lo que nosotros comemos, no lo que nosotros tomamos, lo que nosotros comemos es lo que modifica nuestra carga de hidratos de carbono. Con papa tenemos una carga y fabricamos nosotros el azúcar a partir de eso que comemos. Si mezclamos 2 fuentes de lo mismo, papa y fideo, la carga va a ser mayor y la cantidad de glucosa producida va a ser mayor. Si mezclo 3 va a ser mucho mayor. Entonces empieza a aumentar el azúcar y el azúcar quiere entrar a las células, pero las células empiezan a resistirse. Entonces, la insulina propia, todos nosotros tenemos insulina, la insulina es una sustancia que permite que el azúcar sea distribuida, pero la gordurita, la herencia y la dieta hace que esa insulina que permite distribuir el azúcar no funcione bien. Entonces empieza a acumularse el azúcar, empieza a acumularse la insulina, que es esa sustancia que permite dirigir las cosas hacia su lugar, pero como no lo consigue, se empieza a acumular y de pronto la insulina deja de producirse y solo se produce azúcar. Entonces el paciente termina con azúcar sanguínea muy alta y con muy poca insulina. Y a la larga tiene que ir a la farmacia a comprar insulina para pincharse, que es lo que pasa con los diabéticos de larga evolución. ¿Qué es lo recomendable? Bajar de peso, disminuir la mezcla de comidas, racionalizar las comidas, como decían las abuelas: desayunarás como un rey, almorzarás como un príncipe y cenarás como un mendigo. Pero como los mendigos no tienen plata, no cenan, toman tecito. Deberíamos hacer eso. Pero nos gusta la sagraorita, nos gusta la salteña, nos gusta el pique macho, nos gusta la llaucha, entonces empezamos a sobrecargar. Y peor, muchos, de hecho, hasta familiares, les gusta cenar. En la mañana uno desayuna porque tiene que ir a trabajar. Al mediodía almuerza porque tiene que ir a trabajar. En la noche la gente cena por costumbre, para ver la tele, para ver un canal de televisión o un streaming de películas, pero no consume lo que acaba de comer. Entonces, uno de los grandes pecados está en desordenarse en el comer. No solamente la comida chatarra, sino tener la costumbre de cargar a la noche comida que no se va a procesar. Todo esto es un capítulo muy grande, pero usted tiene razón. Es herencia un poco, pero dieta más todavía. Les decía muy rápidamente, para que volvamos solamente como un pantallazo a lo del
la lista esta que tenemos de centros de atención, de primer nivel de atención. Esta es otra página, fíjense, aquí está Corocoro, Coroico, Curva y Desaguadero. No voy a hablar de los establecimientos, ahí están los nombres, pero fíjense, se puede definir exactamente. Veo en el Alto, por ejemplo, el establecimiento 16 de febrero, está en la zona 16 de febrero, entre calles Baldomero Castel y 1 de Mayo. Número, no dice el número no ha salido, pero ahí está, hay las listas. La siguiente, por favor, también para llegar rapidito a donde quiero ir. El Alto, una lista larga del Alto, Santa Rosa, San Roque, Puerto Mejillones, Prefectural, todo lo que ustedes quieran. La siguiente, por favor. Esto es solamente de La Paz. Guanay, Guarina, Guatajata, con la lista. La próxima, por favor, para que vayamos ganando tiempito. Fíjense ustedes, esta es de La Paz, el municipio de La Paz, aquí mismo en la ciudad. Establecimiento 8 de diciembre, calle Benedetto Vincenti sin número, en Achachicala, en Agua de la Vida, en Alcoreza, en Alto Irpavi, en Alto Mariscal Santa Cruz, Alto Miraflores, Alto Brajes. Cada lugar tiene su centro de atención de primer nivel. Entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos a la siguiente, voy a reiterar dónde podemos recurrir, Palos Blancos, en fin, ya vemos que se puede en varios lugares. Siguiente, por favor. O sea, hay una lista enorme. ¿Qué podemos hacer? También podemos entrar a esta página del gobierno municipal, que es la www.lapaz, seguidito, todo con minúscula, .bo/gobierno./ y fíjense, dice hospitales municipales exactamente debajo del logo del canal. Entonces uno entra a este lugar y le dice dónde puede acudir al centro de salud más cercano. La siguiente, por favor. Vuelvo a reiterar, esta era la imagen que había mostrado al principio. Uno entra a www.minsalud.gov.bo, todo con minúsculas, / y puede entrar a programas de salud y busque en su zona el centro de salud más cercano. Usted está parado ahí, le pide entrar a través de su celular, usted le pone enter, la próxima por favor, le pone ingreso o le pone OK y no solamente le dice dónde está, puede entrar a establecimientos en cualquier departamento de primer nivel, hay también para segundo nivel. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer es abrir un poquito el mapa y ustedes han visto esto, ¿no? A uno lo ubica con un puntito azul y le muestra con un puntito rojo dónde está su centro de atención más cercano. Es lo más práctico que puede hacer, lo puede hacer por computadora también, o finalmente llamar a las líneas, tanto que son líneas gratuitas tanto del Ministerio de Salud o del municipio, para tratar de llegar a responder cuál es el lugar al que puede ir. Y como un plus, digamos, que efectivamente a lo mejor devore un poquito más, pero el canal, el programa, tiene el PDF que yo he traído hoy día con esta información, y si ustedes requieren pueden llamar a la central, el PDF está ahí, se los pueden leer y les pueden dar rápidamente alguna información. Vámonos a la siguiente, por favor, para que ya tomemos la recta final de esto, que es debemos seguir con tratamiento pues para siempre, los pacientes crónicos que se pueden reagudizar, que eso había hablado. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que tenemos que controlar? ¿Qué son las cosas que podemos controlar? ¿Se puede controlar la presión arterial? Sí. ¿Se puede controlar la cantidad de cigarrillos? Sí. ¿Se puede controlar el colesterol? Sí. ¿Se puede controlar la alimentación? Lo habíamos hablado con la pregunta de la amiga. Tenemos la posibilidad de hacer un poco más de actividad física y evidentemente podemos controlar un poco más nuestro peso. Aquel que ya tiene diabetes tiene que controlar. Todas estas causas se pueden controlar y estas son problemas pues de enfermedades crónicas. Y cuando se sale del control, eso puede representar la necesidad de acudir de manera aguda a alguno de estos centros. Los centros de atención de primer nivel no son hospitales de primer nivel, son solo centros de atención. Y si los centros de atención no pueden darles a ustedes la respuesta, deben ser remitidos a los centros de atención de segundo nivel, que son del municipio. Entonces ahí, y si ahí no pueden, de ahí pasan al tercer nivel. Esa es la secuencia que hay que seguir. Vamos por favor a la siguiente imagen. Y voy a aprovechar para saludar muy cordialmente a una paciente a la que veo desde hace más de 20 años, que es la que hizo la pregunta.
Tuve la oportunidad de verla en la semana, no voy a decir su nombre, están sus iniciales ahí, que dice: doctor, usted sabe que yo tengo que tomar anticoagulantes de por vida. ¿Cómo hago para controlarme? Porque a pesar de que llevamos 20 años viéndola en consulta periódica, desde que obviamente ella y yo éramos bien jovencitos, ella ha visto mis primeros pasos hospitalarios y yo he visto los primeros pasos de su vida con enfermedad. Ha habido necesidad de ponerle una válvula artificial en el corazón, entonces necesita tratamiento anticoagulante. Y esto del tratamiento anticoagulante, que ha sido la pregunta de ella, que la vamos a ver en este momento, es: doctor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo saber? ¿Y cuáles son los riesgos? Tiene muchas preguntas ella, ¿no? Una de ellas es: ¿existen anticoagulantes naturales a los que yo pueda seguir o adherirme? ¿Qué debo hacer? Entonces veamos la pregunta, que era la próxima imagen, por favor, que dice anticoagulantes y que tiene como una banda. ¿Cómo funcionan los anticoagulantes? Las iniciales están detrás de ya mi consulta. Ella nos habla desde Obrago, nos pregunta desde Obrajes. ¿Y qué es esto de los anticoagulantes? Vamos a la siguiente, por favor. Esto lo va a aclarar un poquito. Vamos a tener seguramente alguna idea. Fíjense ustedes, normalmente tenemos una arteria, esos dibujos con un vaso sanguíneo de color rojo que lleva la sangre, y tenemos dos vasos azules o celestes, dos venas por las que vuelve. Una arteria siempre va acompañada de dos venas, y hay dos tipos distintos de sangre. La sangre más rojita que se está agarrando, ese laboratorista que está agarrando en tubos de ensayo, la sangre más rojita es la de las arterias, la que va con oxígeno, por eso está rojo brillantito, rojo escarlata si quieren ustedes, y la otra pues es medio morada, la otra es más opaca. Y esa es la sangre venosa, es la que vuelve en las venas. Una arteria siempre está acompañada de dos venas. Va una arteria gorda, y vuelven dos más o menos delgadas que hacen las veces de esa gorda. Y la arteria gorda, la arteria roja, lleva sangre oxigenada. Pero como se darán cuenta ustedes, la sangre es líquido colorado. Veamos la siguiente imagen, que es una animación para ver cómo más o menos fluye la sangre en la circulación. Esas cosas como esponja de color celeste morado son plaquetas, y los glóbulos rojos van yendo, pues dando vueltas por las arterias. Aquí la arteria es chiquita, es un capilar a lo mejor, y los glóbulos van en un sentido. Esta es la secuencia de la sangre como vea. Pero esta es una animación solamente. De verdad, ¿cómo se ve la sangre circulando? Porque la cantidad de glóbulos rojos son millones de glóbulos rojos. Y en 5 litros, imaginarán ustedes la cantidad que hay. Vamos a la siguiente imagen, que es un film donde lo que podemos ver son exactamente pues los glóbulos rojos moviéndose en ultramicroscopía. Ahí arriba se ve una pared curvita, y lo que ustedes ven ahí medio estancaditos a ratos y a ratos circulando son glóbulos rojos. ¿Y por qué se están agrupando? Porque se están juntando en un coágulo al centro. Es decir, no están teniendo la fluidez que debería tener. La sangre tiene que ir fluida, la sangre tiene que ir líquida. La idea es, dentro de los vasos sanguíneos, la sangre tiene que recorrer el vaso sanguíneo, tiene que seguir la secuencia. Pero fíjense, ahí al medio, pues se han trancado, y no solamente se han trancado, están absolutamente inmóviles, y si ustedes ven, hasta el color ha cambiado. El color es un poco más amarillento. Vamos a la siguiente, por favor. Estamos viendo la secuencia de la sangre yendo, y cuando nos cortamos, por ejemplo, lo que termina sucediendo es que sangramos para afuera. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos abierto una solución de continuidad, nos hemos cortado vidrio, papel, y microscópicamente hemos roto un vaso sanguíneo. Entonces, los glóbulos rojos se salen por ese agujero, y resulta que las plaquetas y el coágulo empieza a tapar ese agujerito. Como termina de tapar, pues termina a través de 16 proteínas que se juntan, permitiendo que se forme rápidamente una costra,
Eso tarda hasta 10 minutos como máximo y al cabo de 3 o 4 días eso ya ha pasado y ha dejado de sangrar, ha dejado de molestar. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué es lo que sucede entonces? Tenemos un equilibrio perfecto dentro de la circulación entre sangre arterial, sangre venosa y además la sangre no se tiene que coagular, la sangre tiene que mantenerse líquida. La coagulación se activa cuando nosotros nos cortamos. La coagulación se activa cuando la sangre se sale del tubo sanguíneo, pero hasta mientras tiene que ir líquido. ¿Por qué hay gente que tiene que utilizar anticoagulantes? Porque hay necesidad de que pacientes utilicen drogas para mantener líquida la sangre. Es que en algún momento se pone sólida la sangre, se forma coágulo o se forma como si fuera una sustancia gelatinosa. Vamos a ver la siguiente imagen para explicar. Las válvulas van a necesitar, son sustancias extrañas que van a necesitar, están fuera del cuerpo, son productos de fuera del cuerpo y estas válvulas producen coagulación. Al principio del programa mencionaba yo que el tiempo en televisión es uno de los más serios villanos de esta historia. Aunque ustedes no lo crean, llevamos 1 hora en el aire y hemos llegado hasta aquí. Yo creo que esto sirve un poco como de reflexión. El dedicarle a nuestra paciente la parte de la explicación va a tener que esperar 7 días. Y lo propio para ustedes. Vamos a esperar 1 semana para tratar de dilucidar un poco más qué es esto de la anticoagulación. En las dudas y las preguntas, por favor, sin miedo, háganmelo saber. Les reitero, estoy aquí haciendo el programa que es de ustedes, conduciendo lo que ustedes quieren saber a partir de sus solicitudes. Debemos despedirnos, los encuentros son aparentemente más breves. Tenemos una llamada, no sé si nos alcanza para una llamadita. Aló, muy buenos días. Buenos días, quiero saber por qué se produce la arritmia cardíaca o cómo es la arritmia cardíaca y por qué se produce la trombosis en los pies. Claro que sí. Tenemos una electricidad, ya lo habíamos mencionado, voy a ser bien brevecito, lo voy a comprometer al amigo para comenzar con usted la próxima semana. Una arritmia cardíaca es un problema eléctrico. Nosotros funcionamos con electricidad y el corazón a veces se confunde y el sistema de conducción eléctrico se pela y empieza a haber cortocircuitos. Y las coagulaciones se producen básicamente porque uno está un poco quietito. El permanecer mucho tiempo en una posición hace que se cargue el humor abajo y la sangre no circula con facilidad y hay muchas enfermedades. Estamos en el horario. Quiero darles un consejo muy cordial. Como se habrán fijado en todos los anteriores programas, lo que termina sucediendo es que la mayor parte de los amigos hacen sus consultas al final. Si empezamos desde el principio con consultas, podemos avanzar probablemente un poco más orientada a las necesidades de los amigos televidentes. No está de más, voy a responder a través de la línea seguramente algunas otras preguntas, pero la interactividad con ustedes es lo que enriquece el programa, que les reitero es de ustedes. Un abrazo muy cordial. Un buen fin de semana y nuevamente estaremos viéndonos con coagulación, un programa específico para la siguiente semana. Y no me olvido que yo he prometido que para julio vamos a tener primeros auxilios y eso es lo que nos importa, porque ¿qué vamos a hacer si estamos frente a una emergencia? Un abrazo muy grande, un cariño muy grande, saludos a la gran familia de Palenque TV y nos vemos en 1 semana.